Producto integrador del curso. Guión para una disertación o conferencia. La existencia. Muy buenos días. Hoy quiero hablar sobre un tema muy interesante ya que abarca lo que es el sentido individual de la vida. La existencia. Un tema que puede ser confuso ya que no hay una definición clara. Que de forma individual nosotros los humanos somos los que creamos un significado y esencia en nuestras vidas. Los puntos que quiero tocar con ustedes son los siguientes. Surgimiento del existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Existencialismo según Nicola Apnanano. Pensadores fundamentales. Característica principal del existencialismo. Comencemos. El existencialismo emergió como un movimiento del siglo XX, en el marco de la literatura y la filosofía, heredando algunos de los argumentos de filósofos anteriores como Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche y Unamuno. El existencialismo es una corriente de movimiento o serie de doctrinas filosóficas y culturales que tiene por objetivo y disciplina el análisis y la descripción del sentido individual de la vida humana, en cuanto existe. Sostiene que el existente humano piensa, actúa, se refiere y relaciona consigo mismo con su propia trascendencia, con sus contradicciones y angustias. Para el pensamiento existencialista, el individuo no es una porción mecánica o parte de un todo, sino que el hombre es en sí una integridad libre por sí. Esta doctrina filosófica considera qué es la existencia del ser humano libre y qué es lo que define su esencia, en lugar de entender que su esencia o condición humana determina su existencia. Para esta corriente del pensamiento, la existencia del ser humano no es nunca un objeto, sino que, desde el momento en que el ser humano es capaz de generar pensamiento, existe. En consecuencia, el reconocimiento de esta existencia tiene primacía y precedencia sobre la esencia. Según el filósofo e historiador de la filosofía Nicola Apnanano, se entiende por existencialismo toda filosofía que conciba y ejercite como análisis de la existencia, siempre que por existencia se entienda el modo de ser el hombre en el mundo. La relación hombre-mundo es, pues, el único tema de toda la filosofía existencialista. Los pensadores fundamentales del existencialismo fueron Heidegger, Jasper y Sartre. Heidegger. El alemán Heidegger rechazó su pensamiento que fuera catalogado como existencialismo. El equívoco provenía, según los estudios, de la lectura e interpretación del primer gran tratado del filósofo Ser y Tiempo. En verdad, ahí se plantea que el objetivo de la obra es la búsqueda del sentido de ser, olvidado por la filosofía en sus inicios, ya desde los primeros párrafos, lo cual con propiedad nos permitiría entender el trabajo, como expresa el autor, como existencialista. Pero Heidegger, luego de esta especie de anuncio problemático, entiende que es previa a la buscada ontología o la dilucidación de ser, una ontología fundamental, y al consagrarse a ella con método fenomenológico, se dedica a un análisis descriptivo pormenorizado y excluyente de la existencia humana, con una hondura y una originalidad inéditas en la historia del pensamiento occidental, siguiendo el método fenomenológico de Edmund Husserl. Sartre resume su postura existencialista diciendo: el existencialismo ateo que represento declara que Dios no existe y hay por lo menos un ser en el que la existencia procede de la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto y que este ser es el hombre o, como dice Heidegger, la realidad humana, que significa que en la esencia que precede a la esencia, significa que el hombre existe, empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre tal y como se concibe el existencialista, si no es definible es porque empieza por no hacer nada. Continuamos con la principal característica del existencialismo. La característica principal del existencialismo es la atención que presta a la existencia concreta, individual y única del hombre. Por lo tanto, en el rechazo de la mera especulación abstracta y universal. Para terminar con lo mencionado anteriormente, llegamos a la conclusión de que el existencialismo es una corriente filosófica que describe el sentido individual de la vida humana, y que el humano piensa, actúa y se refiere y se relaciona consigo mismo. Esta doctrina considera qué es la existencia del ser humano y qué es lo que define su esencia. Sin nada más que añadir, gracias por su atención. Sartre resume su postura existencialista diciendo: el existencialismo ateo que represento declara que Dios no existe y hay por lo menos un ser en el que la existencia procede de la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto y que este ser es el hombre o, como dice Heidegger, la realidad humana, que significa que en la esencia que precede a la esencia, significa que el hombre existe, empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre tal y como se concibe el existencialista, si no es definible es porque empieza por no hacer nada. Continuamos con la principal característica del existencialismo. La característica principal del existencialismo
es la atención que presta a la existencia concreta, individual y única del hombre. Por lo tanto, en el rechazo de la mera especulación abstracta y universal, para terminar con lo mencionado anteriormente, llegamos a la conclusión de que el existencialismo es una corriente filosófica que describe el sentido individual de la vida humana, y que el humano piensa, actúa y se refiere y se relaciona consigo mismo. Esta doctrina considera que es la existencia del ser humano y que es lo que define su esencia. Sin nada más que añadir, gracias por su atención.